discutir este tema sobre el futuro de la monitoría en cuidados intensivos, la integración. Yo soy Fabián Guisa, yo soy un ingeniero y trabajo en ciencia de datos en el Laboratorio de Medicina Intensivista en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, desde hace varios años. Para el día de hoy pensaba que tal vez sería más apropiado hablar de la integración, pero por medio de la inteligencia artificial, que es lo que a mí me compete. Esta es mi área de estudio. Entonces, tenemos que dar algún tipo de definición de inteligencia artificial y tal vez lo más fácil es decir que se trata del uso de modelos computacionales o algoritmos que tienen la capacidad de aprender. Y por aprender simplemente queremos decir que el desempeño de estos algoritmos mejora en la medida en que hay más acceso a datos. Y los algoritmos, los modelos pueden tomar muchas formas. Pueden ser cajas negras supremamente complejas en las que simplemente hay una entrada y el algoritmo se encarga de generar una predicción. Pero el funcionamiento interno de la caja no es muy interesante precisamente porque es muy complejo y no es interpretable para ningún humano. También hay algoritmos que son diseñados precisamente para que puedan interpretarse como simplemente un árbol de decisión en el que fácilmente podemos seguir las diferentes decisiones que tomó el algoritmo para llegar a la predicción de interés. Y en la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en cuidados intensivos, en el que tenemos el paciente en la unidad y el paciente genera muchísima información de todo tipo, información continua, información en imágenes, información en texto. Y toda esta información la utiliza el médico intensivista para recetar tratamientos, para prever el estado del paciente y tratar de prevenir las enfermedades más graves. Esta información la puede utilizar también un modelo de inteligencia artificial para encontrar información o generar nuevo conocimiento útil que le pueda ayudar al intensivista en su capacidad como proveerse el cuidado al paciente. La información en cuidados intensivos es muy vasta y es de muchos tipos. Generalmente estamos acostumbrados a datos en los cuales tenemos un tipo de información por cada paciente, como la edad, el índice de masa corporal y así. Pero también hay señales fisiológicas y resultados de laboratorio que se pueden ir recolectando no solo una vez al día o una sola vez durante toda la estadía, sino múltiples veces al día y durante muchos días. Entonces forman series de tiempo. Y al ser series de tiempo, estos datos tienen características propias como tendencias, como frecuencias, valores máximos, mínimos, que a su vez forman un nuevo tipo de dato que puede ser utilizado por los modelos de inteligencia artificial. Además de este tipo de información, también está datos sobre los medicamentos que se han administrado, diferentes tratamientos que han recibido los pacientes, y como esto puede ocurrir muchas veces durante la estadía, pues nuevamente se generan series de tiempo que a su vez tienen características propias como la tendencia y la frecuencia y otras que ya habíamos mencionado. Pero no solo está ese tipo de información, sino que además se generan datos de imágenes, de rayos X, de histología, de tomografía, que a su vez generan, como lo habíamos dicho, información en las series de tiempo. Y por último, más recientemente se tiene acceso a datos genéticos y epigenéticos y esto forma verdaderamente una bases de datos realmente masivas. Tanto así que ya no son posibles de procesar cognitivamente por un ser humano. Es por eso que los modelos entran a jugar un papel tan importante al analizar todos estos tipos de datos. Una de las funciones que pueden llegar a cumplir estos modelos son la capacidad de hacer predicciones y esto es muy importante porque genera un cambio en el paradigma del cuidado del paciente en el que se pasa de simplemente reaccionar a ser más proactivo, a prever. Voy a mencionar algunos ejemplos de cómo se han utilizado modelos de inteligencia artificial para hacer predicciones en cuidados intensivos en los que yo he trabajado a lo largo de los últimos años. En un caso se nos propuso tratar de predecir si al paciente se le podría dar de alta de la unidad de cuidados intensivos
un día después de su cirugía cardíaca. Y esta pregunta es importante porque es importante para los familiares, para los pacientes, saber si se están recuperando rápido, pero también son importantes en términos logísticos para poder programar las futuras cirugías y para el manejo de los recursos. Y lo que encontramos diseñando este modelo es que logramos un mejor desempeño en la capacidad predictiva que las enfermeras especializadas de cuidados intensivos y un igual desempeño que los médicos intensivistas de la unidad. Y todo esto simplemente mirando los datos que se generaban automáticamente de los pacientes. En un segundo ejemplo, tratamos de predecir si el paciente tendría insuficiencia renal aguda durante su primera semana de estadía en cuidados intensivos. Y lo que observamos acá nuevamente, analizando únicamente los datos generados por los pacientes, era que el modelo tuvo igual desempeño que los intensivistas a la hora de predecir la, la posibilidad de que el paciente tuviera insuficiencia renal aguda. El modelo tuvo un mejor desempeño que una prueba, la prueba NGAL, que es un biomarker clásico que se usaba hasta ese momento. Y por último, pudimos integrar este modelo en una aplicación web. Ahí está el nombre, akipredictor.com, que pueden usar todavía y hemos visto que se ha usado en muchísimos países del mundo y que permite verificar el desempeño de este algoritmo. Otro ejemplo de predicción en cuidados intensivos en el que trabajamos fue tratar de predecir eventos inminentes de presión intracraneal elevada. Esto es muy importante en las neurounidades y lo que logramos observar con este modelo fue que nuevamente obtuvimos un excelente desempeño al detectar episodios de presión intracraneal elevada que pudieran ocurrir 30 minutos en el futuro. Y tuvimos la oportunidad de realizar varias validaciones externas de este modelo en diferentes bases de datos en las que demostramos que el desempeño del modelo seguía siendo excelente. Y recientemente hemos estado trabajando en un estudio clínico en el que estamos evaluando el desempeño del modelo en tiempo real al utilizarse en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por un lado está la predicción, que esa es una de las ventajas que ofrece el uso de modelos de inteligencia artificial en cuidados intensivos, pero otra de las ventajas que puede llegar a ofrecer es la capacidad de generar nuevo conocimiento al presentar esta información de una manera diferente. Y el objetivo aquí es sobre todo reducir la sobrecarga cognitiva a la que se ve enfrentado el médico intensivista al analizar, al estar al cuidado del paciente. Uno de los ejemplos más claros de nuestro trabajo utilizando técnicas de inteligencia artificial para generar nuevos conocimientos fue el uso de visualizaciones del daño secundario que se genera por episodios nocivos de presión intracraneal, de elevación en la presión o la disminución en la presión de perfusión cerebral y en episodios de autorregulación deficiente, todo esto en los estudios de traumatología cerebral. Lo interesante de estos proyectos es que permitieron ofrecer un nuevo tipo de conocimiento sobre este daño secundario, en el que descubrimos que los episodios son nocivos en cuanto a su duración y su intensidad, y que esto es algo que cambia dinámicamente en el paciente. Y descubrimos que se ve afectado también por los diferentes tipos de poblaciones, diferentes características, como por ejemplo la edad, la capacidad que tienen de autorregular, y en algunos otros estudios estamos viendo también que pueden verse afectados por el sexo, por ejemplo, del paciente. Entonces, toda esta información permite
eventualmente llegar a una personalización del cuidado del paciente, en el que el estado del paciente, el monitoreo que se hace del paciente está más dirigido a las características únicas y específicas del paciente observado. Otro ejemplo en el que se genera un nuevo tipo de conocimiento al utilizar técnicas de visualización fue uno que realizamos tratando de visualizar la asociación entre cambios que ocurren en el epigenoma de los niños durante su estadía en cuidados intensivos y su posterior desarrollo físico y neurocognitivo, que fue evaluado 2 años más tarde, 2 años después de haber salido de cuidados intensivos. Lo que pudimos ver es que el epigenoma es muy sensible al estrés que resulta de la estadía en cuidados intensivos, y los cambios en el epigenoma en diferentes sitios se ven claramente asociados con diferentes tipos de funciones neurocognitivas y físicas años más tarde en los pacientes. No solo reportadas directamente, sino también reportadas por lo que observan los padres y las personas que cuidan de sus niños. Entonces vimos cómo la estadía en cuidados intensivos tuvo efectos fuertes en la inteligencia, en la capacidad de comportarse de los niños, en su capacidad de desarrollo físico, qué tan grandes, qué tan altos estaban o qué tanto peso habían ganado, en su capacidad de coordinarse, de la coordinación motriz, en sus capacidades de recordar, en la capacidad que tenían de inhibir acciones que fueran tal vez peligrosas para ellos. Entonces, en una sola gráfica logramos reunir bastante información que nos permite identificar cuáles son los sitios en el epigenoma que pueden tener más alto impacto en estas futuras funciones del desempeño de los niños y tal vez permitan desarrollar medicinas más personalizadas para afectar zonas específicas del epigenoma. Bueno, pues este fue como un tour muy rápido de varios proyectos en los que en los que yo he estado trabajando personalmente en los últimos 10 años, más o menos en cuidados intensivos. Y una y otra vez lo que vemos es que la información que se recolecta en cuidados intensivos, la gran cantidad de información y la resolución tan alta a la que se recolecta, permite realmente generar modelos que son muy predictivos y permite generar este tipo de visualizaciones. Entonces, este paso entre la información y generar modelos de inteligencia artificial, pues es muy claro que ha funcionado bien, que es exitoso. Los modelos que se consiguen funcionan a la par con el desempeño incluso de los médicos especializados de cuidados intensivos. Pero ahora viene el gran desafío y es el paso que realmente hace falta dar, y es a lo que esperamos dedicarnos en los próximos 10 años, y es pasar de los modelos al médico. Es decir, cómo vamos a hacer para llevar estos modelos realmente a la práctica, realmente a la unidad, porque la verdad, tristemente, es que hasta el momento todo lo que se hace no pasa de estar en artículos científicos. Necesitamos realmente lograr esta integración en la unidad donde los médicos puedan hacer uso de todo lo que se ha estado desarrollando en los últimos años. Entonces, cuando se me invita a pensar en cuál puede llegar a ser el futuro de la manera en que se monitorea al paciente en cuidados intensivos, pues yo imagino algo así, en el que tenemos una visión simplificada, minimalista, para reducir la carga neurocognitiva a la que se ve afrontado el médico. Vemos los órganos principales que se monitorean en cuidados intensivos, todos tienen un tono verde, es decir, que el paciente se encuentra estable, pero eventualmente el monitor detecta que pueden haber dificultades futuras, y en este caso aparece una primera visualización en la que se indica que en los próximos 30 minutos se espera que pase algo en el paciente, específicamente
en el cerebro. Por eso esa zona sale resaltada en rojo. Cuando pedimos más información, el modelo, la visualización nos explica qué podemos esperar del paciente. Por ejemplo, podemos esperar que la presión intracraneal sea muy elevada en los próximos 30 minutos, que el paciente vaya a tener algún tipo de perturbación debido a esta presión elevada. Por lo tanto, el médico puede buscar cuál es el tratamiento que está recibiendo en este momento el paciente y el monitor muestra diferentes dosis de diferentes medicamentos que están suministrados en el momento. Puede también buscar cuál es la información que ha digitado directamente en formato de texto la enfermera, el enfermero, otros médicos que hayan estado al cuidado de este paciente con anterioridad para tratar de entender por qué el algoritmo piensa que el paciente puede llegar a tener un problema, qué tipo de acciones de pronto puede tomar para prevenir este tipo de evento. Y algo que yo creo que va a ser muy importante en los monitores del futuro va a ser la capacidad de simular. Entonces, en este escenario, la persona a cargo del paciente puede probar diferentes escenarios. ¿Qué pasa si incremento este tipo de tratamiento? ¿Qué pasa si incremento la dosis de este medicamento? ¿Qué tipo de prognosis puedo esperar? ¿Y qué tan confiable es esa predicción? Y con base en esta información, en estas simulaciones, pensamos que que se puede dar un mejor cuidado del paciente. Por ejemplo, aquí en esta visualización se ve que al haber cambiado, el haber simulado ese tipo de medicamento, la probabilidad de que haya una presión elevada disminuye. Por lo tanto, este tratamiento puede ser beneficioso para el paciente. Realmente esta es la parte más importante para nosotros en este momento en nuestra línea de investigación y tratar de llevar a la práctica este monitor es algo que nos interesa muchísimo y estamos escribiendo una propuesta para financiación por parte de la Comisión Europea para realizar esta visión del futuro de la monitoría. Entonces, realmente estamos buscando centros que quieran participar, ya sea porque tienen modelos de inteligencia artificial que estén interesados en validar en otros centros en Europa, o porque quieren participar proveyendo datos, o porque tienen alguna visión de cómo se pueden llevar a la práctica los diferentes componentes de este monitor que estamos imaginando. Entonces, si están interesados, por favor, no duden en contactarme. Por último, quiero agradecer a todas las personas que han participado en estos proyectos. Obviamente, nada de esto ha sido un trabajo individual. Siempre ha sido el resultado de una colaboración entre médicos, ingenieros, enfermeros y diferentes tipos de especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, quiero agradecerles mucho por su atención y nuevamente, si les interesa contactarme, aquí está la información. Esta es la página de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias.